Estuvimos mirando el tema de los trabajos. Yo quiero que aprendan una cosa. Siempre, siempre, muchachos, para el ejercicio de la abogacía ustedes pueden tener la jugada maestra, pero un error les puede costar la cabeza en un proceso. Un error. Y muchos cometieron el error. Muchos. Yo les dije, pónganle cuidado, aunque eso no tiene. Les dije, oiga, envíenme el trabajo antes de las 5 de la tarde. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Señor, sí, señor, sí, señor. Sí, profe. señor, cómo Sí, no. señor. Claro. Sí, Y claro, les profe, claro. escribí en el chat el correo electrónico al cual debían enviarlo. ¿Sí o no? Sí, 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 señor. 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 Y me lo enviaron a otro. Señor, cómo no. Me lo enviaron al otro correo. ¡Ojo! Muchachos, a Pero veces te hay han que analizar notificado. y que analizar y analizar. ¿Ustedes se imaginan donde hubiese sido ese un error para un traslado de elementos materiales probatorios? Se quedaron sin pruebas en juicio. Y hoy en día que la oralidad, y con esto de la pandemia estamos activamente trabajando con medios digitales. Ojo con eso, muchachos. Lo cometió hasta el monitor. Me tocó decirle, oiga, hermano, no, pero usted cómo fue a hacer eso. Sí, el ejemplo. ¿Ah? No, sí, claro, lo que pasa es que el tema, yo no me di cuenta del correo que su merced había había compartido en la pantalla. Entonces, ¿qué pasó? Cuando me dijeron el correo del docente, entonces yo envié el correo que tenía. Claro, listo. Yo no Y soy todavía claro, docente, yo hasta ahora estoy aprendiendo, Harold, a ser profesor. Entonces, todas esas felicitaciones que me dan, creo que todavía no me las merezco. Hasta ahora estoy aprendiendo a transmitir los conocimientos. Los quiero mucho y ustedes lo saben, muchachos, y yo por eso trabajo duro para que ustedes puedan llegar a volverse unos abogados mañosos como los he enseñado. ¿Y por qué mañosos? Porque es la forma de hacer valer nuestros derechos en un proceso penal. Muchachos, desde luego, me encantó el tema. Los compañeros de cuarto que están viendo conmigo penal general hicieron un análisis de la sentencia que ustedes hicieron un análisis, de la del perro. La discusión fue bastante fuerte y tuvimos diferentes puntos de vista. Lo de ustedes obviamente y desde luego fue algo más complejo porque lo de ustedes era mirar el procedimiento ajustado desde esa audiencia de formulación de acusación, llegar a esa audiencia preparatoria con las pruebas intactas. Y como les he dicho siempre, oiga, muchachos, esas pruebas, o más bien, acuérdense, esto también, claro, yo estoy cometiendo un error, prueba cuando ya fue probado. Es prueba cuando ya fue probado. Entonces, siempre el abogado debe hablar y el operador judicial debe hablar de elemento material probatorio o evidencia física, que son diferentes entre sí. Pero, acuérdense, ya cuando se probó ante un juez, ya es prueba. ¿Listo? Y eso para usarlo para nuestros alegatos. Pues bien, alegatos o inclusive acciones, una apelación o mmm, inclusive una casación, una revisión. Ojo, ojo con esto. Otra cosita que les quiero dejar claro ahí, ya que toqué ese tema, no corresponde, pero me gusta es siempre darles más pautas. Habíamos dicho que el procedimiento penal se ciñe por las normatividades y hay recursos. ¿Qué recursos hay en el procedimiento penal, queridos amigos? Les hago la pregunta. Recurso, Apelación. Apelación, casación reposición y apelación. Y Reposición. el extraordinario de casación y de revisión. y la revisión. Ustedes que son unos expertos procesalistas, los más berracos que conozco, el recurso de revisión, ¿en qué momento se interpone?
No tiene fecha. ¿Quién- Obviamente, Fabián? Fabián Prieto. Fabi, ¿qué? Cuéntamelo. No hay tiempo para interponer la revisión. Para Desde interponer, que obviamente la sentencia está ejecutoriada, ¿no? para interponer el recurso de revisión, ¿sí o no? Sí, sí, frente al recurso de revisión no hay tiempo. Desde Pues, que la sentencia esté ejecutoriada. pues no, Fabián. Mm, Fabián, estaba bien, pero la cagaste por un detalle. Compadre, no hay ningún recurso. La revisión no es un recurso. Ojo, muchachos. La revisión es una acción. ¿Listo? Manejémosla como una acción y se van a dar cuenta el por qué. Empezando por el mismo estamento, muchachos, que dice, no hay temporalidad, y eso es cierto, totalmente cierto, Fabián. Resulta que en el sistema nosotros vamos a determinar que podemos interponer la revisión desde el momento que conocemos que se quebrantó un derecho. Por ejemplo, yo tengo un caso en el cual un cliente aceptó cargos y dentro de ese mismo proceso el cliente aceptó cargos en una ruptura de unidad procesal. Dentro de ese mismo proceso, en el caso matriz, que era el generador de las rupturas procesales, me dieron poder. Y me dieron poder de nada más y nada menos del que decían que era el jefe de la organización criminal. Muchachos, vamos muy bien en ese proceso. Vamos muy bien. El otro ya lo condenaron porque aceptó cargos. Vamos muy bien y estamos logrando demostrar la inocencia al cliente. ¿Cuál es la consecuencia jurídica si logro demostrar que no había una empresa criminal, que no se cometían ilícitos, si ya la otra persona fue sentenciada por un allanamiento a cargos? Lo único que le queda es una acción de revisión. Es lo único. Sí, el tipo se pudo haber mamado ya el canazo, inclusive haber salido mientras el otro proceso avanza. Claro, eso está perfecto. Pero resulta que podrían venirse acciones. Y entrarán los sabios del sistema a decir, oiga, un momentico, pero es que si el tipo aceptó cargos, pues aceptó una responsabilidad. Sí, eso en el sentido figurado es claro, en el sentido figurado, pero también es claro las condiciones que tiene que alegar porque aceptó cargos. Y este personaje aceptó cargos porque le estaban dando detención domiciliaria a los que aceptaban cargos. ¿Ustedes creen que no podría caber o sí caber la acción de revisión? ¿No estamos? ¿Se desconectó el computador? ¿Estoy solo? ¿Qué piensan? No, profe, lo estamos escuchando. ¿Pero qué piensan? Yo quiero escucharlo de ¿Podría ustedes. repetir el interrogante? ¿Qué, Fabi? ¿Podría repetir el interrogante, profe? Con los hechos que acabé de narrar, decir, oye, hasta aceptó cargos por una presión que estaba generada en que el que aceptaba cargos iba en domiciliaria. Y este otro que no aceptó cargos, que era supuestamente el generador de los hechos delictivos porque supuestamente era el determinador de las conductas y además era el líder en la empresa criminal. Si este proceso se gana porque se demuestra totalmente la ausencia de responsabilidad y la inexistencia de conductas punibles, ¿qué puede pasar con el que ya aceptó cargos? ¿Cabe o no cabe la revisión? Buenas noches, doctor. Hola, En mi concepto, sí cabría el derecho a la acción de revisión. ¿Por qué? Porque claramente cuando la persona se halla a los cargos adquiere algunos beneficios en cierto sentido. Entonces, esta persona mm, eh, pues aceptó para poder tener prisión domiciliaria y no ser privado de su libertad. Entonces, al salir pues la otra persona o no incriminado en el delito, pues para mi concepto sí se podría dar
Tienes toda la berraca razón, Jessy. Doc, ¿Quién me grita por ahí? Angie. La litigante number one. Dímelo. Entonces, Doc, pues yo aplicaría que sí por dos opciones. La primera, que se supone que cuando la sala penal tomó una decisión posterior a la que ya haya tenido una concepción inicial de la normativa, la revisión se aplicaría. Pero yo creo que la que tiene más criterio sería la que, si sale un fallo favorable con respecto al caso, no se podría mantener el anterior porque se aplica, o sea, sería una injusticia para la persona que tiene ya la prisión. Miren, les quiero comentar otra cosa. Profe, las causales de la revisión, de la acción de revisión, son taxativas en el código y pues basado en lo que usted está diciendo, pues con los elementos que está dando, no lo veo ajustado a alguna de las causales que son taxativas. ¿Cuáles son las causales? Pues la primera dice que cuando se haya condenado a 2 o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de sentenciados. La segunda, cuando se hubiese dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal. Tercero, cuando después de sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad. Cuarto, cuando después de fallo absolutorio fue declarado inexequible. No, entonces, cuando después de fallo en proceso por violación de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de la instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. En este caso, no será necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba que no conocida al tiempo de los debates. Quinta, cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre mediante decisión infirme que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero. Sexto, cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en todo o en parte en prueba falsa, fundante para sus conclusiones. Séptima, cuando mediante pronunciamiento judicial la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad. Parágrafo. Lo dispuesto en los artículos 5º y 6º se aplicarán también a los casos de preclusión y sentencia absolutoria. Hoy no te causa un poquito de cosquillitas el numeral tercero. Joan. Para allá iba yo, doctor. Ese numeral tercero, claro que lo podemos enmarcar, teniendo en cuenta lo que usted manifestó, doctor. Aplicaría el recurso de revisión, teniendo en cuenta que la otra persona, así haya aceptado los cargos, pero hubo una exoneración referente al primero. Ahí está el problema, viejo Fabián. Profe, es que habla de la inocencia, no de la no comisión del delito. Por eso, efectivamente, lo que el doctor está manifestando de que no hubo delitos, ¿cierto? Que el juez manifestó que consideraba la no existencia de los delitos. Por lo tanto, así la otra persona haya aceptado cargos, objetaría esa revisión, teniendo en cuenta lo manifestado por el señor juez. Oye, ponle cuidado a esto. ¿Qué se necesita para proferir una sentencia? Volvamos a la estructura básica del derecho penal. Certeza más allá de toda duda. Claro, pero necesitamos primero una acción, ¿cierto? Hecho. Típico, jurídico y culpable. Una acción antijurídica, típica, antijurídica y culpable, ¿sí o no? Una acción. Vale. Fabián, si se demuestra que no existe la acción, pues no puede haber otros juicios de reproche. Y por ende se quebrantaría la culpabilidad. Profe, qué pena. Ya si usted, ¿por qué siempre me pelea?
No. Lo que pasa es que, pues no sé, se me acaba de ocurrir, digamos que una idea con lo que el profesor dijo, y es, también se estaría violando el debido proceso de esa persona que está con prisión domiciliaria, ¿no? Si Les no cuento tuviera un derecho cuento. Miren, aquí a hay la un acción de tema. revisión. Tienes toda la razón y ya que lo tocas, pues hay que agregar lo siguiente. Resulta, mis queridísimos y amados amigos, que cuando una persona acepta cargos, simplemente por la aceptación de cargos no es responsable de una conducta punible. Lo que tiene que hacer el juez de conocimiento, porque, a ver, para eso existe el juez de conocimiento, para hacer un control a la aceptación de cargos. Y entonces está la determinada audiencia verificación de allanamiento, que eso en el sistema no existía cuando se creó la estructura del procedimiento penal, ley 906, pues no se hablaba de una audiencia de verificación de allanamiento. Pero la jurisprudencia la comenzó a desarrollar. ¿Por qué? Porque el juez, aparte de mirar no solo que aceptó cargos la persona, que esa aceptación hubiese sido libre y voluntaria, sin presión alguna, también tiene que determinar la materialidad de los elementos materiales probatorios de las conductas enrostradas en los elementos materiales probatorios. ¿Qué es lo que pasa en la práctica, mis queridísimos amigos? Que es muy mal visto que una persona aceptó cargos y después diga que es inocente, ¿o no? Pues claro que la gente tiene un reproche. Y muchas veces los jueces, y son poquitos, muchas veces los jueces ni miran, ni miran, ni miran esa aceptación, esa materialidad de la conducta. Ni miran. Discutía yo en estos días estos días no, pues, antes de que perdiéramos la libertad. Discutía con una juez y me decía, porque tenemos un caso donde habían aceptado más de 20 personas cargos. Esa presión fue peor. Resulta que ya las personas que aceptaron cargos, la amenaza fue, si no acepta, papito lindo, como hay temas acá como de narcotráfico enredados, resulta que la Embajada de Estados Unidos está haciendo una petición y lo van a pedir en extradición. Entonces, si usted acepta cargos, pues usted no puede ser judicializado 2 veces por los mismos hechos. Hermano, con esa teoría se llevaron a todo el mundo. Entonces la juez dijo, yo sí no me como ese cuento. Yo no me como ese cuento, la juez de conocimiento. Yo sí necesito determinar la materialidad. Y entre otras cosas, porque habían dicho, ¿quién trabaja con sistemas POA de los que están presentes? Con el sistema de la plataforma de la Fiscalía General de la Nación. Carlos Guerra, doctor. ¿Tú trabajas en un despacho fiscal? Trabajo en la URI Engativá, doctor, como asistente fiscal. Listo, Carlitos. Dime, ¿cuánto llevas tú en la fiscalía? 23 años, doctor. En la huevonadita de 23 años que llevas, ¿has podido determinar algo? Bueno. ¿Uno puede consultar una orden de captura en SPOA? Para nada, doctor. El sistema SPOA no es fiel. Carlitos, yo también fui asistente y resulta que la juez fue fiscal y dijo, entre los hechos, resulta que la fiscalía está diciendo en el escrito de acusación que los hechos que había cometido supuestamente el funcionario de la Fiscalía General de la Nación, es decir, un fiscal, entre los hechos era que había consultado órdenes de captura y me dice la juez, me creen a mí pendeja, si yo también manejé SPOA y en la misma época. Entonces es un hecho evidente que la aceptación de cargos se dio por un factor externo. Por eso tenemos que ir a las minucias. Muchachos, recomendación. Recomendación. Yo sé que les toca a veces hasta con tutela, pero les recomiendo algo. Pídanse. Carlitos se fue de la casa, hermano, y no, Carlos, no se vaya. Ya abrió la puerta, sonaron los pajaritos de la puerta. No. ¿No? Muchachos queridos, pónganle cuidado. Cuando ustedes cojan el caso, hagan la solicitud de que les den copia de todas las audiencias.
Ahí van a tener un pedo el hijo de madre. ¿Por qué? Resulta que le van a decir, es que, miren la estupidez con la que salen. Miren el argumento tan falaz y tan idiota. Ustedes van a ir ya para audiencia preparatoria, ¿sí o no? Ustedes le hicieron el descubrimiento. Eso ya lo vimos. En audiencia de acusación nos descubrieron. ¿Desde cuándo empieza, muchachos? Y ya que leyeron la sentencia del Campín, ¿desde cuándo empieza el descubrimiento? ¿Qué mano de ceros? ¿Ninguno? Desde la fiscalía, profe, desde que está el proceso en la fiscalía. Pero en la sentencia se dice claramente desde cuándo empieza el descubrimiento de elementos materiales probatorios. Me lo dijeron ayer inclusive por chat y en varios trabajos que alcancé a revisar ayer mismo. ¿Desde cuándo, muchachos? ¿No estamos conectados? Me va a tocar hacer prender cámara. ¿Ah? ¿Desde el escrito de acusación o no? Sí, señor. Desde el escrito de acusación. Entonces se supone que ustedes dicen una audiencia de acusación en la cual desde el escrito de acusación les entregaron o les descubrieron los elementos materiales probatorios. Y ustedes se van para el centro de servicios judiciales y están pidiendo copia de las audiencias, de absolutamente todas las audiencias, inclusive la audiencia reservada con la que se solicitó orden de captura. Y en el centro de servicios les dicen, no, porque esa audiencia reservada no se le puede dar copia. Y les apuesto que eso es lo que les responden. ¿Ustedes creen que eso es algo legal? Estoy haciendo la clase hoy solo. No la tienen que dar, Doc. Lo tienen que dar, inténtalo, Angie. Pues yo he ido, Doc, me ha tocado ir hasta Suacha con mi memoria USB a pedir. Tienes toda la razón. En esas jurisdicciones las entregan. En Palo Quemado la montan. Entonces lo que nos toca hacer es una petición. ¿Sí o no? Y en la petición echarle la madre al coordinador del centro de servicios judiciales diciéndole que podría haberse incurso en el punible de falsedad por ocultamiento. Y en el peor de los casos les toca una acción de tutela. Pero búsquenlo, porque les apuesto, y es así, la mayoría de veces, trabajé casi 10 años en la fiscalía y lo conozco. Casi siempre los fiscales dicen mentiras para pedir una orden de captura. Y ustedes vieran para pedir un allanamiento. Sí que hay mentiras ahí. Y si ustedes logran obtener ese audio, qué hermoso y divino es desacreditar al fiscal allá adelante en la etapa de juicio con eso. Porque van a mostrar que la investigación es de mentiras. Y empiezan a restarle credibilidad. No van a tumbar el caso, pero le van restando credibilidad y el juez va a decir, marica, la cagó la fiscalía. Y es precisamente por eso, amados amigos, ese es el foco generador para que no lo entreguen, porque saben y son conscientes de las mentiras. ¿Será que no hay mentiras, por ejemplo, en la orden de captura de Aida Merlano, de la peladita, después de que 3 jueces la habían negado? Pues claro que hay mentiras. Obvio que hay mentiras. Tienen que existir las mentiras sin conocerlas. Sí, tienen que existir. Empezando por el principio de transparencia y lealtad que está hablando el código, creo que es el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal. ¿Ustedes creen que el fiscal dijo, ay, señoría, ya fui a 3 jueces y me la negaron? ¿Ustedes creen que eso fue? Eso no pasó. Eso no pasó. Y nunca va a pasar. En fin, pidan eso, les va a funcionar. Lo mismo, hagan un derecho de petición a Carlitos Guerra, le hacen el derecho de petición y le dicen, oiga, Carlitos, certifíquenme que aparece en el sistema SPOA. Es más, díganle cuando van al descubrimiento, entra al SPOA y muéstrame qué hay
en el almacén de evidencias. Entonces, determinar qué tiene usted en el almacén de evidencias. Porque a veces ahí está la respuesta. Resulta, muchachos, que en un caso de mucha connotación nacional, a mí me hacen el descubrimiento de elementos materiales probatorios. Y yo me doy cuenta, el caso tenía un gran punto de partida y era un audio, era video y audio. Un video que había hecho una persona sobre donde se confesaba la comisión de una conducta. Amados y adorados amigos. Me dicen en la fiscalía, tome, este es el CD, sáquele copia, o si quiere venga, se lo quemo acá de una vez. Sí, cópiemelo. Pero espera un momentico, doctor. Ojo, acuérdense del acta, ¿no? De descubrimiento. Pero espera un momentico, doctor. Yo copio el número del CD. ¿Dónde está el número del CD, muchachos? Les hago la pregunta a ustedes. En un CD normal, un DVD, de esos verbatim, por ejemplo. ¿Dónde ven ustedes el número del CD? Está en el arco de central, viene como de 5 números con guión y unas letras. Totalmente cierto. ¿Y eso quién lo ve? Nadie. Nadie. Empezando que para identificar esos números es un camello. Uno coja el berraco así con contraluz y ahí mámese media hora hasta que lea, que ya los viejitos como yo que no ven un carajo, marica, esto no se lee. Pero cópienlo. ¿Saben por qué? ¿Qué dice Bio Víctor? Que está en el lado transparente del CD, no se ve nada. Por eso, en el aro. Entonces, por eso tengo que ponerlo contraluz para determinarlo. Y miren, cuando les entreguen esos berracos, y es que es la evidencia, usted le exige al asistente que va a estar ahí en la fiscalía, o a veces cuando comisionan a investigadores para que hagan el descubrimiento, le exige que en el actic ponga de que sí se está sacando la información. ¿Y saben por qué? Porque como usted les está exigiendo también pantallazo del SPOA, ustedes se van a dar cuenta porque en el SPOA aparece ese número de CD, aparece en el almacén de evidencias y pueden determinar si es el mismo o no es el mismo. Y entonces ustedes pueden atacar criterios de mismidad y autenticidad de la prueba. ¿Cómo la ven? ¿La habían visto alguna vez? No, señor. No, señor. Bueno, ahí tienen. Ahí tienen. Y esa, pues esa mañita la aprendí precisamente en ese caso. Pero miren, muchachos, cuando están esas evidencias digitales, cuando hay evidencias, muchachos, dense cuenta de una cosa. Todas, absolutamente todas las evidencias deben ir al almacén de evidencias. Todas. Ninguna puede reposar en el proceso. En el proceso, por ejemplo, les hago la pregunta. ¿Un informe investigador de campo es un elemento material probatorio? ¿Sí o no? Que no me... Sí, no, doctor. Repite la pregunta, por favor, profe. Un informe de investigador de campo FPJ11 es un elemento material probatorio, ¿sí o no? No, señor. Sí, señor. ¿Quién dice sí por allá? Yo. No, yo no sé quién es yo. Aquí ve 3 micrófonos. Andrés. Andresito, ¿qué? Dime por qué. Porque se supone que ese informe de investigador de campo está dando un concepto. Ese concepto da sobre un elemento material probatorio y el fiscal lo incorpora con el juez y solicita que ese informe se ingrese como elemento material probatorio. En el caso, pues sí lo digo yo, o sea, ¿por qué digo yo que sí? Yo hago inspecciones a cadáver y cuando voy a las audiencias que me citan, el fiscal le dice al juez que, que se decrete el informe de inspección a cadáver como un elemento material probatorio. Entonces, en ese orden de ideas, sí es un elemento material probatorio. ¿Tú con qué fiscales trabajas? Con los de la unidad de vida.
Ay, apá lindo, ¿no nos conocimos en la unidad de vida? Sí, señor. Ah, bueno, Andresito, mándele saludos a Michael, a Juan José, a todos esos vagos de allá, y díganle que dejen ser tan brutos, que no Pero le les mete enseñe mal a todo, ustedes. es lo recolectado. Pero eso no sirve Ya, como elemento material probatorio. exactamente, Andresito, mira, no puede ser incorporado al estrado judicial ningún informe, ninguna entrevista, ningún interrogatorio, ninguna versión juramentada. No es prueba, no es elemento material probatorio. Entonces, Sirve el juez para, ¿por qué lo Andresito, incorpora? mira lo que ellos hacen. Y ojo, ponle cuidado la diferencia grande. Sirve para refrescar memoria, impugnar credibilidad o cualquier otra técnica similar, pero no ingresa al estrado. Lo mismo, resulta que hay dictámenes, por ejemplo, me pasó en estos días, en un dictamen, hay informes, y había un informe en el cual estaba diciendo la Fiscalía General de la Nación argumentando que, esto me da risa, dice, oiga, la empresa de su cliente no existía. ¿Por qué? Pues porque la empresa en Cámara de Comercio tenía una dirección y nosotros fuimos a esa dirección y todo era cerrado, no habían avisos de que ahí funcionaba una empresa. ¿De cuándo acá? Una empresa tiene que funcionar con una fachada que diga, es que, a ver, mi oficina ni siquiera dice consorcio de abogados especializados. Eso no lo dice. Por lo menos la sede de Bogotá. No lo dice. Entonces ahí no funciona la empresa. Y el informe lo que tenía era fotos de cuando el investigador fue a hacer labores de vecindario al lugar. Que lo llaman labores de verificación. La otra pregunta es, ¿en el Código de Procedimiento Penal existe una labor de verificación? Ojo con eso. Ojo con eso. Oiga, y entonces la Fiscalía pretendía, no, es que no quiero incorporar, señoría, para que quede claro, como el informe no es ningún elemento material probatorio, señoría, sí le voy a solicitar, esto es una audiencia preparatoria, sí le voy a solicitar la incorporación de las fotografías que tomó el... Y señorías, que no podemos... A ver, lo están tratando de llevar a usted un error. Resulta que las berracas fotografías hacen parte del informe. A usted lo que le van a tratar de meter es un gol de meterle una parte del informe. Eso no es. ¿Qué es lo que sí es? Elemento material probatorio, lo que se recolecta. Entonces, ojo con eso, Andresito. Ojo con eso. Entonces me están usando. Te sientes usado. Doc, Ya va a pelear allí. Dios no, mío. no, 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 su merced me confundió. Eso solamente con los informes, pero los dictámenes sí aplican. Exactamente, mi amor. Eso sí. Dictámenes sí, porque, y los peritajes sí. Eso sí. Eso sí. Entonces, fíjense que ese es el mismo escenario, mis queridísimos llamados amigos, de las interceptaciones telefónicas. El analista pone ahí, es que marica, yo tengo uno muy chistoso. Supuestamente mi cliente le allanaron 6 negocios, 6 empresas, negocios de su empresa, 6 locales comerciales. Él tiene sex shop. En estos días me quería pagar con artículos por si se les ofrece. No, mentiras. Sex shop. Entonces el hombre, en la interceptación estaban diciendo que él estaba chimbeando algunos artículos como esa vaina que Giovanni me dijo que usaba, el mero macho y esas vainas. ¿Cómo es que es? Esas vainas. Resulta que Luisito es el que está usando por allá esas vainas. Bueno, resulta que estaban diciendo que el cliente estaba chimbeando eso. Oiga, y están las llamadas, ¿no? Pues el cliente tiene una empresa y pues le llaman al berraco celular y él en su berraco celular, ¿qué? ¿Aló? Sí, para un domicilio, cuénteme, ¿qué quiere? No, necesito un pipi de esos que tienen 2 cabezas. Bueno, esas cosas que venden allá, esos artículos consoladores y demás, porque esa vaina es normal. Oye, ¿y sabe qué ponía el analista de la interceptación en la berraca interceptación? Se evidencia cómo el señor tal
se encuentra comercializando sustancias que al parecer son naturales. Yo le decía, ¿es que usted vende esos pepinos o qué? Y esa era la discusión de todo el proceso. Resulta que, y para esto sí quiero dejar una claridad absoluta, un informe simplemente es para inferencia razonable. Fíjense que allá sí puede mostrar un informecito. Un informe puede mostrar allá, en sede de audiencias preliminares, puede mostrar una supuesta materialidad de una conducta y por eso se impone una medida de aseguramiento. Eso sí, allá sí, pero en juicio no. Tengo un caso, muchachos, bueno, no, ya no es mío, yo me fui allá. Habían unos chinos militares que estaban en el pabellón de sanidad del ejército. Y eso lo sacaron. Que cae banda que comercializaba droga al interior del ejército. Empezando que era no al interior del ejército, sino el pabellón de sanidad, que es diferente. ¿Y por qué diferente? Porque usted no está en el pabellón de sanidad porque sí. Usted está porque está enfermo. Y resulta, amados amigos, que ahorita estaba comiendo y ustedes han comido esta vaina, el suero Clarence. Delicioso. Muchachos, estaban diciendo que estos tipos que estaban allá metidos estaban comercializando droga. Y en realidad ellos estaban allá en sanidad porque son drogadictos, pero llevados. Uno de los muchachos que yo defendí, yo lo miraba, es más, en intervención en la audiencia preliminar, yo lo hice poner de pie y le dije, señoría, véalo, analícelo. Esta persona está totalmente destrozada. ¿Y por qué está destrozada? Si usted se pone a analizar la historia clínica, es una persona que entró al ejército sano y en el ejército se dañó y es drogadicto. Oiga, ¿qué era lo que hacían en verdad estos becacos? Entre ellos llegaban y decían, venga marica, tengo marihuanita. Tome. Venga marica, de la que tiene usted, véndame un poquito. No era que estuvieran comercializando como tal actividad, o sea, que la actividad fuera compro para vender, sino de lo que ellos tenían en alguno. Entonces, es como cuando quien fuma, por ejemplo, y tiene un amigo que fume. Entonces, cuando yo fumaba, muchos me decían, venga marica, véndame un cigarrillo, estando en la universidad. Y ese era el meollo. Véndame un cigarrillo. Y eso pasaba con la marihuana, véndame el cacho de marihuana. Ah, 5.000 pesitos. Tan, tan, tan. Oiga, muchachos, y había un informe de policía judicial, pero este era más grave. Porque resulta, mis amados amigos, que este era una actuación de agente encubierto. Andresito, ¿tú sabes muy bien cómo, tú has actuado alguna vez en algo de agente encubierto? Andrés se fue. Es más, me va a tocar empezar a llamar lista con todos porque me tienen jodido. Pero siga, doctor, siga. Es la actuación Estamos poniendo atención, profe. la actuación de agente encubierto. Siempre, muchachos, miren, la primera vez que yo me encontré eso, pero siempre hay una corroboración o una confirmación, y esa corroboración o confirmación es o una grabación, o por lo menos van filmando, y eso le da un respaldo a la gente encubierto. Acá resulta que la gente encubierto sacaba cachos de marihuana, este me lo vendió tal y este me lo vendió tal, y él me dijo, las palabras que usó fue, tome, le vendo. Que yo iba pasando y me empezaron a ofrecer. Pues digamos que, bueno, puede ser verdad, pero también puede que no sea verdad. Porque en primer lugar, el agente encubierto, además, para que lo autoricen, tiene una ritualidad, la berraca. Doctor,
yo tengo entendido que pues esos agentes encubiertos se hace con la orden de un fiscal y el fiscal hace una resolución y tanto el agente encubierto como el agente de control deben tener un examen psicológico y ya pues cuando se hagan todas las verificaciones, bueno, la investigación que se esté realizando, eso sería posteriormente ante un juez de control de garantías con el fin de pues que quede legalizada todas las actividades de la agente encubierto. Sí, Joan, eso es así. Totalmente cierto. Pero en este caso, ¿qué legalizaban? Una marihuanita. Y la pregunta en el caso esa que yo tengo, en el que usted está comentando, doctor, de pronto, es que tocas mirar es la situación, pues, fáctica, pues, como usted está manifestando. ¿Cuánto fue de pronto lo que incautaron? O si efectivamente cogieron a las personas al interior en flagrancia. Bueno, existen varias cosas, pero es que usted lo está dejando Ahí así está. como... No, Joey. Mire, viejo, solo absolutamente lo que tiene la fiscalía es que la gente encubierto decía se está comercializando y todos los días traía un moñito de marihuana. No, pero Es creer, no es- la única es que es que miren la excusa de la fiscalía. La excusa de la fiscalía es que el agente encubierto lo hace bajo la grada de juramento. ¿Quién dijo que eso es una prueba? Sí, claro, tiene que asistir la prueba. Eso no es ninguna prueba. La marihuana, demuestra que Profe, esa marihuana la tenía Jessy. profe, qué pena, pero sí, digamos que lo que se encontró era un cachito, ¿eso no se podría tomar como una dosis mínima? Sí, pero lo que no es permitió la comercialización. Ah, ok, perfecto. Como la dosis. Pero, profe, al ser tan poquito, o sea, eso, pues, no sé, porque pues... Pero es diferente vender, no sé, un cachito a tener un expendio ya como tal. Doctor, yo tengo una pregunta referente a eso. No, señora, porque cachito en cachito. Ahí que yo esté con, pero yo tenga mi moñito, por decirlo así, y venga un pana y me diga, no, parce. Cristian. Yo no sé, yo ni fumo, pero experimentado porque vende. Pero es la venta buena. Yo tampoco, pero... Si sea poquito. Cristian, monta una olla. Doctor, No, venga. usted lo ve, profe, lo ve flaquito. ¿El agente encubierto tiene alguna evidencia fotográfica o fílmica, alguna situación? ¿O en el informe de policía del agente encubierto se identificó, se individualizó? Bueno, es que no sé qué actividades se realizaron en este informe. No hay nada. Por eso, no hay nada. no, pero entonces no sirve como prueba. O sea, tiene que tener una prueba. No hay nada. No. Nada. ¿Y la admitieron? ¿El juez la admitió? Pues no, digamos, yo solo participé en las audiencias preliminares, pero los clavaron con medida de aseguramiento. Y llego y yo le digo, oiga, señor juez, de todas maneras, muchas gracias, ¿no? Unas personas que se volvieron adictas, ¿por qué? Gente que mandaban al Catatumbo, gente que mandaban a estos pobres soldados a comer miércoles por allá en las montañas, que les dan duro. A esa gente me los destrozan todo el tiempo, que se volvieron drogadictos fue por el mismo Estado y pagándoles una miserableza a esos soldados arriesgando la vida por la patria. El premio hoy en día es, como ustedes son drogadictos, mándelo a la cárcel. Claro, en la cárcel no consumen es el doble. Y yo le dije, señor juez, es increíble que usted imponga una medida de aseguramiento, es increíble que usted le haya dado la razón a la Fiscalía General de la Nación con un informe en el cual no sabemos si el señor, investigador que fungió como agente encubierto está diciendo no la verdad. Es que la palabra de él contra el mundo tiene que corroborar. En cambio, sí estaban otras, hermano, que eso tienen. La grabación en el momento cuando se está pidiendo la mercancía. La grabación y filmación del momento en que se está recibiendo. El dinero con el que se paga. Mejor dicho, estos manes, miren, eran tan berracos que llegaban y le decían, venga, voy con un billete de 50, entonces costaba 30 la merca, téngame 20. Los manes fijaban fotográficamente en el instante con otro agente, en el instante que estaba recibiendo los 20,000 pesos, quedaban los 20,000, y eso ya, o sea, frente a eso, ¿qué hace un defensor? Compadre, acepte cargos. A eso es lo que yo le decía, así de minutos, ya con una situación de esas, porque es que se hace es así.
El agente descubierto tiene que hacer todas esas labores para poder identificar, individualizar, realizar desde el momento que se está cometiendo el ilícito, realizar las tomas fotográficas y video. Claro que sí, eso es lo que yo le decía, doctor. Claro. Entonces ha llegado el momento de que se tomen un tintico y nos vemos ahora. Listo, mi doctor, gracias. Pórtense bien. Una vez, amigo, pórtese bien para que lo quiebren de último. Nos hablamos ahora. Profe, listo, profe, gracias. ¿Tiene que ser tinto? No, hamburguesa. Chao. Hoy es viernes. Tinto, lo que sea, Estefan, es viernes. Tefi, hoy es viernes. Unos Smirnoff. Compañeros, qué pena la molestia. Señor. Yo ya dejé el formulario, hasta el momento han contestado 26, somos 75 y pues si no hay quórum no podemos mandar nada. Sí, por lo menos la mitad más uno, así es, fijo, Fabián. Ahí Ya dice por mi parte 75 ya quedó votado. y hasta el momento Ya voy a mirar, ya voy a mirar. respuestas. Avis, estábamos en clase. Ya contestamos. Bueno, Y gracias. está chévere la encuesta. Pero estamos en seguir la clase. ¿Formulario para qué? Doctor, siga, por favor, doctor. Para que cambien la temática del diplomado que se va a realizar en junio. Vale, muchas gracias, compañera. No, vale, con gusto.
Yo creo que ¿Era llama? No. ¿Cómo, ¿Y es llama? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo les fue? Bien, 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 profe. Bien, bien, mi otro, bien, bien. Bien, gracias. ¿Tomaron tinto? Sí, ¿Puro señor, sí, vino? sí. Obvio. Obviamente. Está un poco fuerte, pero bueno. Sí, algo así. Se le estaba metiendo en algo, era alguito esa vaina. En cambio, la gente como yo que solo agua.
queridísimos amigos, entonces, Profe, una pregunta. dímelo. Profe, yo estaba mirando unos spots de acá que tenía o sea, ahorita en el tema que estábamos hablando, usted decía que si aparecía ahí, si la persona tenía orden de captura, ¿verdad? Sí. Y usted respondió que no, ¿cierto que no? No, ¿O que sí? lo que pasa es que, a ver, el sistema SPOA tiene una situación muy particular, que yo puedo consultar es lo mío. Yo no puedo consultar si una persona tiene orden de captura por el SPOA, que no me lo va a decir. ¿Sí? Que el fiscal, si quiere, lo alimenta como una audiencia preliminar y pone en las observaciones orden de captura. Si Sí, quiere. porque digamos en el SPOAS pues conocemos que el SPOAS está pues la seccional donde se encuentra la unidad, el despacho, fecha de inicio y el estado de la asignación y el grupo de policía judicial que conoce el caso. Eso es lo que arroja los SPOAS. El sistema de captura es el CIOPE. Ese sí le arroja la orden de captura. Ese sí, pero es diferente al SPOAS. Sí, obvio, claro. Pero es de la policía. Sí, yo sé cuál compañero es. Por eso es que estaba observando ahorita el SPOAT en donde aparecía ese tema que estábamos hablando. Eso era todo, profe, gracias. No, listo. Perfecto. Bueno, ¿qué conclusión nos da la sentencia del Campín, muchachos? ¿Quién estudió bien esa sentencia y nos puede hablar un poquito de eso? Muy callados. Colaboren mis doctores, hombre. ¿Vieron el caso del Campín? ¿Qué vieron del caso, muchachos? De los hechos, por favor. ¿Qué pasó en esa sentencia del Campín? Buenas noches, doctor. Doctor, los hechos. Sucede en un clásico Millonario América entre entre 3 barristas, de los cuales salen 2. ¿Aló? Sí. Salen 2 con heridas. Los 2 son trasladados a diferentes clínicas, los 2 sobreviven. Entonces, al momento de hacer la imputación fue por homicidio y homicidio agravado en grado de tentativa. Fue apelada y en la apelación se le bajó el grado de agravado. Solo quedó homicidio en grado de tentativa. Y le quitan el agravante. Perfecto. ¿A dónde está el debate? El debate está que, según la defensa, la fiscalía nunca descubrió todas las pruebas en el momento de la imputación. Solamente descubrió una y no descubrió la demás, como en este caso los videos, los testimonios, todos los testimonios tampoco los descubrió, según la defensa. Estuve analizando toda la sentencia y sí, la defensa, la fiscalía sí descubrió todo en su momento. Es más, había pruebas que eran notorias porque esos videos fueron divulgados en todos los medios masivos. Entonces no era algo que la defensa ignorara, era algo muy obvio. Ese era un punto. El otro punto fue que las personas que hizo el video no estuvieron presentes dando el testimonio. Solamente fue el policía judicial, que tampoco lo veo, tampoco estoy de acuerdo también con la parte de la fiscalía, pues él no iba a llevar al camarógrafo, él solamente logró conseguir el video de una fuente fiable como un noticiero, donde él se lo entregaron, la cadena de custodia estuvo súper bien, también fue obtenida legalmente porque fue a través de la policía judicial, todo el procedimiento se hizo como se debería haber hecho. Y hay otro punto que no me acuerdo, era que no descubrió en el debido tiempo
el que le acabo de comentar de que los testigos del video y de las fotos no fueron los que dieron el testimonio en la audiencia. Y hay otro punto que no me acuerdo, que se me escapa en este momento. En resumen era una casación y no, el tribunal, la corte no decidió no casar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Reflexiones, muchachos, al respecto es cómo el procedimiento es ajustado, el procedimiento del descubrimiento de elementos materiales probatorios. Si se deja evidencia que en realidad sí se descubrió. Miren que hoy precisamente mi socio estaba enfrentando una situación que se presentó en un caso. Y es lo siguiente. Acuérdense que al comienzo de la audiencia preparatoria, 356 creo que era, nos decía, ojo, resulta que cuando no se realiza el descubrimiento, pues se rechaza. Y es lo primero que se tiene ya en la audiencia preparatoria, que el juez pregunta que cómo fue el descubrimiento, en especial el que fue afuera de la sede de audiencia. Si no fue completo, se rechazará. Ustedes leyeron la norma, así lo dice, ¿verdad? Entonces aquí hay un parámetro bien interesante. Resulta que en el caso no se entregó ningún elemento material probatorio. Se solicitó en la audiencia, resulta que el proceso empezó por ley 906 y después hicieron una variación a raíz del escrito de acusación, variaron el proceso a acusador privado o sistema abreviado. Y resulta que, querísimos amigos, la fiscalía no entregó elementos. Entonces llegan a la audiencia concentrada y pues mi socio dice, pues, tiene que rechazarse el descubrimiento. Y la juez dice que no y no sé qué, y si se más y niega y esta gente finalmente apela. Apela. Y la solución que da en segunda instancia el juez es declare la nulidad y hágase el descubrimiento. Imagínense. Pero se está controvirtiendo. Resulta que les está dando la oportunidad a la fiscalía de tener caso. Porque no tenía caso. Si no tiene ningún elemento material probatorio porque no descubrió ninguno, ¿con qué llega a juicio? Y quiero que busquen ya mismo, mis queridísimos amigos, si es en internet, ¿qué es una preclusión perentoria? Por favor, ayúdenme con eso. Petición de absolución perentoria, doctor. Sí, preclusión, absolución perentoria. Dice, terminada la práctica de las pruebas, el fiscal o defensor podrán solicitar al juez la absolución perentoria cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se fundamentó la acusación, y el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes. Artículo 442. Podemos aplicar ahí una preclusión alegando que sería el caso, no podemos determinar la tipicidad de una conducta porque no hay nada que demostrar. ¿Qué piensan ustedes? Claro, efectivamente, mi doctor. Yo considero que sí. ¿Tiene ninguna prueba? Muchachos. Muchachos, por favor, busquemos preclusión. Busquemos causales de preclusión, por favor.
Está en el 332 del procedimiento, profe. Por favor, lectura, Fabián, muchas gracias. Primera, imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Segundo, existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. Tercero, inexistencia del hecho investigado. Cuarto, atipicidad del hecho investigado. Quinto, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. Sexto, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Séptimo, vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código. Parágrafo. Durante el juzgamiento de sobrevenir las causales contempladas en el numeral 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público y la defensa podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión. ¿Qué crees tú, Fabi? ¿Qué podemos hacer ahí? Con ese caso que acabo de exponer. ¿Qué podemos hacer nosotros por ese caso? Doctor, Sí, señor. pues como tal, pues mirando como viene el caso, doctor, pues es, como usted dice, el juez le está renovando como tal los términos procesales a la fiscalía para que presente como tal los elementos materiales probatorios. En este caso sería como tal conducente por parte de la defensa. Iniciar el proceso de la preclusión por motivo de que no hay, en este momento la fiscalía no tiene los elementos materiales probatorios para vincularlo como tal al proceso. Muchachos, la causal, es sencillo. La causal, mis queridísimos amigos, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. ¿Cómo demonios van a desvirtuar la presunción de inocencia? Pero también podemos mirar ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, porque ¿cómo le van a demostrar que él participó en el hecho investigado? Cuarta, atipicidad del hecho investigado. Pues si no tiene elementos para mostrar ni siquiera una conducta, ¿cómo van a llegar a tipicidad? Entonces, Podría mirar también la de vencimiento de término, profe. no, esa sí no opera. Pero ¿sabes qué sí toca hacer, muchachos? En ese caso, que el juez en segunda instancia llegue y jamás que nadie le pide una nulidad y él lo aplica, subsana un hierro y pone en desventaja un derecho a una garantía procesal del acusado. En ese orden de ideas, mis queridísimos amigos, nos queda más que una acción de tutela por una violación directa al debido proceso. No hay más que hacer. Es lo único que podemos proclamar. Porque, desde luego, si no hay elementos, pues no hay juicio. Y eso tiene que ser resuelto en favor de la persona procesada. Sin lugar a duda, pues la fiscalía cometió un error y el castigo pues, tiene que ser eso. Para eso están las causales también. Para eso está la normatividad. Para eso existe qué es lo que pasa en el evento del descubrimiento de elementos materiales probatorios. Y entonces llega y dice el fiscal que como yo fui el abogado principal allá en una época, en ese caso, que él me había hecho el descubrimiento a mí. Lo cual es mentira. Yo sí fui a la oficina, pero el tipo me estaba ofreciendo un preacuerdo. Y yo no necesitaba ningún preacuerdo porque entre otras vainas sé que conozco la inocencia del cliente. Y yo considero que sí debería existir una falta disciplinaria por parte del fiscal al momento de decir que y asegurar en audiencia pública que me hizo el descubrimiento a mí si no lo hizo. Estas son las medio pendejaditas con las que uno tiene que encontrarse en el procedimiento penal y el diario. Acuérdense que siempre el abogado es el malo del paseo, muchachos. Acuérdense. El abogado lo igualan al mismo banquillo del acusado. ¿Y dónde queda el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal que habla de la lealtad? Ojo con eso, muchachos.
Ojo con eso. Son cositas que van saliendo en el diario vivir. Listo, continuando. Nosotros íbamos en el 336, ¿cierto, muchachos? 356, que era la preparatoria, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muchachos. Les quiero tocar un tema bien coyuntural, que es el principio de oportunidad. Y nos vamos a ir al artículo 321, por favor, lectura. Y muchas gracias siempre que me colaboren. Buenas noches. Principio de oportunidad. La aplicación del artículo 321. La aplicación del principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción a la policía criminal del Estado. A la política criminal. Gracias, Jessy. Política criminal. Bueno, política criminal del Estado. Qué vaina tan difícil. ¿Qué es la berraca política criminal del Estado? ¿Qué pueden definir por política criminal del Estado? Y lo dice claro, la aplicación del principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción. ¿Qué significa eso? ¿Quién no se acuerda del Dime, Pedro. Acá yo busqué un concepto. Necesariamente está atada a estas políticas, porque pues necesariamente dice está sujeto a lo que esté estableciendo las políticas criminales, la política criminal del Estado. Aquí yo encontré un concepto, no sé si está exacto. Sí. Se entiende como política criminal como el conjunto de respuestas que el Estado adopta para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio. Perfecto. En otras palabras... Y que existe un consejo, ¿Cómo? Que existe también un Consejo Superior de Política Criminal. Exactamente. Y ellos son los que le dan conceptos a los proyectos de ley que el legislativo trata sobre política criminal. Doctor. Dame un segundo, Néstor, antes de continuar. Oigan, ¿tú sabías que, por ejemplo, ese Consejo de Política Criminal no es tan independiente como lo venden? Tan así que en el caso, por ejemplo, del tema de la cadena perpetua para violadores, el doctor Rodrigo, me olvidó, tipo de los Andes, que es buenísimo. Bueno, él estaba al frente de buscar esa política criminal del Estado, trabajando allá en la agencia, y él dio un concepto desfavorable para la aplicación de precisamente el tema de cadena perpetua. Y la solución fue que el presidente le dijo no y renuncie. Y el tipo renunció y en estos momentos no sé quién llegó y ya presentaron un concepto favorable para la política criminal del Estado. Que en realidad la política, como tal lo dice, política criminal empieza por un tema de política. Y ahí es donde empieza el debate. El tema lo manejan es políticamente de qué es lo que está dando votos en ese momento. Néstor, dale y continúo. No, sí, doctor, lo que quería comentar es que esa definición de qué es política criminal lo definió la Corte Constitucional en la sentencia C-646 del 2001. Allá está la definición y es donde la cabida. ¿Qué dice? Dice, es esta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción.
Perfecto. Que a la larga se va determinando esa raíz de todas las personas que están sufriendo el diario vivir y se va mirando qué es lo que le está pasando a la sociedad, qué transformación está creyendo o teniendo. Pero entonces uno en principio si lee, por ejemplo, esa política criminal, ¿qué es lo que le interesa? El jefe de la política criminal del Estado en realidad es el fiscal general de la nación. No ninguna agencia. El que crea la política criminal del Estado, desde el artículo 250 constitucional, es el fiscal general de la nación. ¿Se acuerdan del programa del doctor Néstor Humberto Martínez Neira que se denominó Bolsillos de Cristal? Señor. Que era atacar única y exclusivamente esa criminalidad corrupta de la cual Colombia está hasta el tuétano. ¿Se acuerdan de eso? Resulta que eso tiene una falencia la berraca. Gustavo Moreno, profe. Sí. El fiscal anticorrupción más corrupto. Nos conocíamos y éramos amigos inclusive. Oigan, muchachos, ¿qué pasó? La política criminal del Estado, generada por Néstor Humberto Martínez Neira, era atacar la corrupción. Y él decía, todo lo que huele a corrupción, huele podrido. Ataquen. Pero a su vez exigió imputaciones. A su vez exigió capturas. Y los fiscales, por el afán de cumplir estadística, generaron muchas capturas, generaron muchas vinculaciones a procesos, los cuales obviamente por ser funcionarios públicos, porque a eso está atada la política criminal del Estado que inició Néstor Humberto, pues salían en todos los medios de comunicación y se hacía el juicio mediático. Los medios de comunicación juzgaban. Y empezaron a caerse uno a uno los procesos y en la actualidad se siguen cayendo de todo eso que dejó Néstor Humberto. Y vemos estadísticas que, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está perdiendo el 60% de casos llevados a juicio. Y todo es por ese afán de obligar a los fiscales a llevar caso. Yo soy responsable, por ejemplo, de haber tumbado un par de esos casos. Claro, demostrando que fue un afán de la Fiscalía y que en realidad no había caso. Entonces, la política criminal del Estado es tan importante, inclusive porque acá lo está diciendo, oiga, el principio de oportunidad, su aplicación debe hacerse con sujeción. Está dando a entender que, ¿qué dice el artículo? Que el principio de oportunidad simple y llanamente debe ir encaminado es a la política. Y fíjense que ahorita el fiscal general de la Nación actual no está dando una política criminal del Estado. ¿Sabe qué se está diciendo este tipo? Oiga, dejen de pedir medidas de aseguramiento por pedir. Apliquen la circular 014 del año 2016. Allá se decía no pidan por pedir. Porque el Estado está lleno de demandas administrativas de tanta embarrada que hay. ¿Listo? Regálenme el 322, por favor. La Fiscalía General de la Nación está obligada a perseguir a los autores y partícipes en los hechos que revistan las características de una conducta punible que llegue a su conocimiento, excepto por la aplicación del principio de oportunidad, en los términos y condiciones previstas en este código. Gracias. ¿Qué está haciendo de claridad esto? Al comienzo, cuando vemos, está obligada a perseguir. La Fiscalía está obligada a perseguir a los autores y partícipes. Entonces, vamos haciendo una lectura estructurada, está diciendo, venga, el principio de oportunidad va acorde a la política criminal y entonces tenemos que mirar que estas personas tienen que ser judicializadas, listo. Pero a su excepción, dice, excepto por la aplicación del principio de oportunidad. Y eso es lo que es el principio de oportunidad. Como lo dice su nombre propiamente dicho, es una oportunidad que el Estado le da, desde ese poder punitivo del Estado, una oportunidad que le da al infractor de la ley penal. En otras palabras,
Se le da la oportunidad, pero única y exclusivamente se le da la oportunidad a quien en realidad es o puede ser responsable de una conducta punible. No hay peligro más grande ahorita que un principio de oportunidad. Y no solo para las personas que señalan o los que son señalados, sino también inclusive para la defensa. ¿Por qué? Para el fiscal también. ¿Por qué? Pregúntenle a un fiscal seccional, el que sea, ¿cuánto se demora el trámite de un principio de oportunidad? Y entonces a veces los sujetos encuentran que puede llegar 4 meses esperando una resolución de principio de oportunidad. No sé ahorita en la actualidad, no he pedido ningún principio de oportunidad porque ya no me gusta esa herramienta, pero mi labor en la Fiscalía General de la Nación, como ustedes conocen, los que no me conocían, lo van a saber, mi último trabajo fue en el grupo Determinación Anticipada y Justicia Restaurativa del Fiscal General de la Nación, adscrito al despacho del Fiscal General de la Nación, única y exclusivamente tratando principios de oportunidad del Fiscal General. Yo sacaba una resolución en una semana y le hacían tantas correcciones a esa resolución. Y no era porque yo fuera bruto, sino que cada vez revisaba alguien, nos ponían filtros y filtros y filtros. Y resulta que si nos ponemos a mirar ya cuando 5 personas leen e interpretan una argumentación, pues va a cambiar totalmente la idea y todos la vamos a destrozar. Y finalmente eso llegaba a manos del fiscal y no le gustaba, entonces hacía cambiar y así se mantenía y nos podíamos chupar entre 4 a 6 meses para que saliera una resolución de principio de oportunidad. Andrés, ¿estás pidiendo la mano? Sí, profe, tengo una pregunta. De pronto, bueno, anticipándome mucho antes al principio de oportunidad. Voy a colocar un ejemplo de un homicidio en la vía pública. ¿Hasta dónde el fiscal que nunca va al lugar de los hechos puede acudir a ese lugar de los hechos? O sea, él me puede hacer ese acompañamiento, puede ir amparado bajo qué artículo o no podría ir. El problema es, y esto está pasando con el plan piloto y eso es lo que estamos mirando, el problema es que el fiscal se convierte en testigo. Entonces, como en el plan piloto están funcionando los fiscales de actos urgentes, pues a ellos no les interesa si se vuelven testigos o no, y pueden ir a diligencias. No hay nada que lo prohíba, pero sí adquieren esa calidad de testigo. Miren, en el caso de los sex shop, el fiscal fue a los allanamientos, y eso dijo en la audiencia, yo fui a todos los allanamientos, no sé cómo putas hizo si a mí me hicieron los 7 allanamientos al mismo tiempo, no sé cómo hizo si fue que pasó por minutos allá. El caso es que es uno de mis testigos, porque resulta que en uno de los allanamientos me cargaron con prueba. Cargaron porque no encontraron la materialidad en ninguno de los allanamientos, entonces tenían que cargarme una para dar el positivo. Entonces yo tengo que preguntarle al fiscal que cómo fue hallado ese elemento allá. Ese es el problema, Andresito, en realidad. Buenas noches. Dime, viejo. Profe, con relación a lo que está preguntando Andrés, precisamente, pues no sé, la misma pregunta, doctor, ¿dónde está relacionado o algún decreto de pronto por parte de la Fiscalía donde los fiscales pueden ir al lugar de los hechos? Precisamente, ayer llegó un fiscal de actos urgentes al lugar, cuando se llegó el laboratorio, el fiscal ya estaba allí. Entonces se le pidieron los datos, los generales de ley, pues para darlo inmerso en el informe y constancia, en el informe de inspección al lugar de los hechos, pero entonces ahí sí ya se echó para atrás. Entonces ahí sí dijo, no, ya me voy. Precisamente, es que no cuento con eso acá. De hecho, no. Pero hay una circular del fiscal general de la Nación. Hay una circular que está prohibiendo que los fiscales vayan al lugar de los hechos.
Y es por eso, por la participación que pueda llegarse a tener. Es que inclusive un fiscal no debería ir ni siquiera a una captura. Para eso está la función de la policía judicial, porque si nosotros miramos, el sistema anterior sí decantaba esas posibilidades. Claro. Y de los mismos errores que se producen a raíz de eso, porque el fiscal puede convertirse ya en parte, deja de convertirse en parte, diré, o más bien se convierte en parte, así es, ya en un juicio oral, ya somos sujetos procesales, ya estamos en igualdad de armas, no puede tener esa dualidad de ser sujeto procesal y a la vez ser un testigo. Eso se tira el caso por completo, porque el fiscal no podría llevar el caso. Y uno como defensa se queda como calladito y lo coge adelante en juicio y lo vuelve nada. Entonces, no pueden ir. Por eso fue la respuesta de ese fiscal. No, yo Sí, me claro, voy. doctor. Me voy. Y lo que Y pasa es que entonces, en muchas oportunidades, pues la policía judicial omite, o más bien no hay que ayudarle al doctor. Es que el doctor, no, porque es que miren, si la defensa logra demostrar que ese fiscal estuvo allá y que usted no lo relacionó en el informe, ojo, porque eso ya puede ser un nada más y nada menos documento que se torna ilegal y por ende podría ser usted judicializado por varios aspectos. Falsedad en el documento, agravada por el uso, inclusive puede existir ahí, entre eso, un fraude procesal dependiendo del estadio y el empleo que se le da al documento. Entonces, es bien complicado. sí, claro, doctor. Pues la regla general, pues, se debería, pues, dar inmerso, pues, los generales de ley de las personas que se encuentren en el lugar de los hechos, así empezando desde el primer responsable, quiénes son los que atienden esta diligencia. Pero claro está que, pues, tampoco, pues, no es un secreto que los servidores de policía judicial o de vigilancia, pues, van a entrar en choque, pues, con el fiscal, pues, para que posteriormente, pues, tome represalias, ya sea recibiendo el tipo de actos urgentes. Entonces, esa pregunta, doctor, pues lo que dice Andrés, pues hace conexidad con la pregunta que yo realizaba hace días, que entonces, ¿por qué el fiscal sí puede ir y en el lugar de los hechos, en el caso que usted exponía del vehículo, por qué entonces los investigadores privados o el mismo abogado no puede ir allá para dar claridad de ese tipo de diligencias? Sí, es que de verdad el tema es limitado. Se supone que nadie que no tenga funciones de policía judicial no puede estar inmerso en una escena. ¿Por qué? Porque el manejo técnico que realiza un investigador es porque es la persona que estudió para eso, que está capacitada para darle un manejo para no alterar la evidencia. Pero un petardo como yo, que hace allá metido, si no tiene ni idea de eso, puede tirar la escena de los hechos. Lo mismo un fiscal, uno estudia las leyes y uno no está estudiando los procedimientos. Por más que a veces nos manden a cursos de policía judicial a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, eso no quiere decir que en un cursito de 15 días que eso dura el curso, usted ya es un técnico el berraco. No, para ser un técnico el berraco se necesitan años luz. Entonces el tema es bien delicado, el tema es bien difícil, pero me encanta cuando les dan. Además, porque ¿para qué? ¿Qué le interesa? Además, entre otras cosas, se supone que el fiscal debe confiar en sus investigadores. Si el fiscal está viendo la escena del crimen es porque no confía en los investigadores, entonces pida el cambio de los investigadores. Yo les hago una pregunta. ¿Los investigadores de la SIJIN hacen parte de la fiscalía? Son adscritos a la fiscalía o auxiliares de la administración. Ellos son policías, pertenecen a la Policía Nacional. ¿Los investigadores de la Procuraduría, de la Contraloría, pertenecen a la fiscalía? No. No, señor. La respuesta es sí, muchachos.
Sí, solo sí. ¿Cómo así que pertenecen? El único normativamente autorizado para tener policía judicial es el fiscal general de la nación. Es el único. Pero encontramos situaciones como el procurador creó cargos de investigadores y van y hacen, mejor dicho, inspecciones y hacen cuánta locura ustedes no se imaginan. Resulta que eso normativamente no está permitido. Y todo viene desde nuestra constitución política. Hoy el mundo te reta a ser Les otro, voy a a compartir enseñar sin un salón. este artículo de YouTube que se hizo en el Colegio de Abogados Penalistas. En ese, mis queridísimos y amados amigos, nada más y nada menos que el doctor Hernán Gonzalo Jiménez, quien fue mi docente en la maestría de la Universidad Sergio Arboleda, explica muy bien por qué la policía judicial es solo el fiscal general de la nación. Y él lo explica y nos lo explicó inclusive en la materia. Su materia fue policía judicial. Lo había compartido solo con una persona que había mandado un direct, pero ya lo compartió el grupo. Muchachos, acaba el tiempo. El día lunes continuamos con el principio de oportunidad y con ese mundo que es el principio de oportunidad para enseñarles mañas fuertes de lado y lado, de los que trabajan en la fiscalía y de los que trabajan en el litigio. No sin antes decirles que como tienen el tiempo el fin de semana, no van a decir, ay, es que los niños, es que no, pues vean ese berraco video, no, eso no tiene nada. Véanlo, gasten un poquito de tiempo de eso para que comprendan esa locura que les acabo de decir. Entonces, con esto terminamos, queridos amigos. Nos vemos el día lunes. Gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias. Hasta luego, profe, hasta doctor. hasta el lunes. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. Doctor, que esté muy Acuérdense bien, feliz. que hoy es viernes y el Gracias. cuerpo lo sabe. Compañeros, antes de que se desconecten, pues hasta el momento van solamente 46 votaciones. Yo creo que ya se queda así. Yo le voy a enviar la carta a Harold. Derecho laboral quedó de primero, técnicas de juicio oral quedó de segundo y tercero oralidad en el proceso administrativo. Ahí ya hay más o menos como el 63% de los 73 que somos. Ay, Muchas gracias. Fabián. De una. Gracias, Fabián. Uy, pero yo apoyo lo que sea. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Gracias, chao. Vale, vale. Doctor, muchas gracias. Chao, compañeros. Feliz noche. Que descansen. Igualmente.